Bienvenido, Baisha Pamboejarate Taparaguaywa, Renguaje Bareñemoarandu, Jaremombarete Botembipuru, Tecombo Erejewa, Nemomaiteine Inu Equipo Técnico de Matemática MECPEWA, Terenguajeja Tereja Saponai Tequena. En este espacio de encuentro te invito a explorar una gran gama de materiales de aprendizaje referidos a la formación en estrategias, enfoques y metodologías innovadoras de aprendizaje para el tercer ciclo de la educación escolar básica y del nivel medio en el área de matemática. En el módulo 10 se analiza la didáctica de las matemáticas, cuyo tema es el currículum priorizado, cuya capacidad comprende la importancia del alcance de un currículum priorizado y cuyos indicadores reconoce el alcance de las capacidades priorizadas, identifica las brechas entre las capacidades priorizadas 2021 y 2022 y conoce el proceso de implementación de la priorización curricular 2022. La priorización curricular se presenta como una herramienta de apoyo para las escuelas y colegios que permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de la pandemia por coronavirus. ¿Para quiénes se propone la priorización curricular? Se propone para todos los niveles de escolaridad en todas las asignaturas. ¿Y cómo se fundamenta dicha priorización? La emergencia sanitaria originada por la pandemia COVID-19 a nivel mundial ha provocado la paralización de las clases presenciales en los establecimientos educacionales, impactando en nuestros estudiantes de educación inicial, educación escolar básica y nivel medio. En este contexto, el Ministerio de Educación y Ciencias pone en mano de los docentes del tercer ciclo de la educación escolar básica y de la educación media de todo el territorio nacional el documento de priorización curricular 2022, fruto del trabajo colaborativo entre docentes de las diferentes áreas académicas que integran las unidades pedagógicas de innovación y de técnicos pedagógicos del nivel central del MEC. Analicemos las características y los principios que rigen la propuesta curricular, entre ellas la equidad, que aborda en función a las condiciones de cada escuela y colegio, la universalidad, que se implementada a nivel nacional, la flexibilidad. Los docentes pueden desarrollar todas las demás capacidades establecidas en los programas de estudios oficiales, siempre y cuando las condiciones institucionales lo permitan. Y en cuanto a la holística, los sistemas físicos, biológicos, sociales, mentales y sus propiedades deben ser analizados en conjunto y no solamente a través de las partes que los componen. ¿Es la priorización curricular de carácter permanente? Definitivamente no. El currículum vigente se mantiene por decreto y es obligatorio. No debe ser entendida la priorización curricular como un nuevo currículum o un ajuste curricular. Esta es una herramienta de apoyo para las restricciones temporales para este periodo de pandemia y entrega un marco de actuación pedagógica. ¿Cuál es la finalidad del currículum priorizado? En un primer momento se propone a las escuelas avanzar con una selección de objetivos imprescindibles, es decir, aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actúan como un primer nivel mínimo que permite a las escuelas y los colegios organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y las reales posibilidades en el actuar del contexto. En un segundo momento aparecen los objetivos priorizados que corresponden a aquellos que son integradores y significativos. Se propone que las escuelas y los colegios, luego de evaluar el dominio de los objetivos imprescindibles, avancen con aquellos que permitan a los estudiantes adquirir aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales y desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas de conocimiento. Implementación de la priorización curricular es garantizar el aprendizaje continuo en un contexto de contención socioemocional para evitar el aumento de las brechas educacionales. Para esto se han sugerido distintas estrategias, como la evaluación diagnóstica, que levanta evidencias del estado socioemocional y de los aprendizajes de los estudiantes,
utiliza las evidencias para fundamentar la toma de decisiones pedagógicas y los ajustes. En cuanto al desarrollo de habilidades socioemocionales, se sugiere destinar al inicio de cada jornada y actividad de apoyo socioemocional para los estudiantes. En cuanto a los proyectos interdisciplinarios, se integren las asignaturas mediante la implementación de proyectos. Desarrollo de habilidades digitales. Permite desarrollar progresivamente el pensamiento de diseño y la resolución de problemas a través del uso de las herramientas digitales. Promueve habilidades para la autogestión y el aprendizaje autónomo. Genere un entorno que favorezca el aprendizaje autónomo y enseñe a los estudiantes a utilizar estrategias de autogestión mediante el establecimiento y comunicación de metas de aprendizaje. Promueve actividades variadas y no excesivas. Proponga a los estudiantes un conjunto de actividades variadas e interesantes que presenten un reto que ayude a mantener su motivación y los involucre de manera activa. Evaluación formativa. Comunique a los estudiantes los criterios con los que serán evaluados, sus procesos y resultados de aprendizaje. Y en cuanto a la verificación del logro de los aprendizajes, utilice la evaluación para ir verificando el avance en la línea de aprendizaje e ir ajustando los procesos pedagógicos según la información obtenida. En la propuesta de organización, en esta línea de análisis se presentan las propuestas de organización para cada uno de los grados de la educación escolar básica y los cursos del nivel medio, considerando en que cada uno contiene sus particularidades ya mencionadas. En los enlaces tendrás mayor información sobre los planes elaborados a base del currículum priorizado. Te invito a explorar los materiales disponibles en la plataforma y a través de los distintos enlaces. Realiza las actividades sugeridas para mejor fijación de lo aprendido. Éxito, apreciado docente.